Pues al ataque, bueno, muchas gracias por frenar agendas y ser los primeros invitados a un Skype Room en México, que nos hace especial ilusión, y sobre todo con alguien que nos conocemos desde hace ya mucho tiempo y tan pioneros en futuros, tendencias o análisis de la cultura como es Tlacuache Blue. Muchas gracias por frenar agendas y por venir. Muchas gracias por la No hay invitación. de qué. Hoy tenemos a dos personas, nos falta Daniela, que está en Oaxaca, besitos a Daniela. Tenemos a David Chimal, fundador, que empezó esta historia hace mucho. Ahora entramos en contexto, además ya coincidimos en un Skype Room hará como años, donde estuvimos hablando un ratito en formato online, y ahora tenemos la suerte de tener a Santiago Chávez, con quien fuera y en backstage hablábamos de mucha gente en común, así que muchas gracias. Tengo como un montón de temas y muchos melones para abrir, pero me gustaría ir poco a poco, tocar, que nos inspiren y sobre todo hablar de lo especial de este país y de esta ciudad. Pero antes de todo, un poquito de contexto. David, hace 14 años que empezó Tlacuache. ¿Qué momento era y por qué no? Sí, iniciamos en 2013, en octubre del 2013. Este va a ser nuestro año 14. Pues bueno, Daniela y yo llevábamos muchísimos años en investigación de mercados, habíamos pasado por diferentes agencias y la constante cuando nos tratamos de darle contexto a nuestras investigaciones, pues era que encontrábamos información de tendencias, pero todo era como global, ¿no? Y pues nos quedábamos como con esa inquietud de, ay, de verdad eso será todo lo que reportaban sobre México, sobre la TAM, como que decíamos, ay, no creo que tengan la exactitud, ¿no? O sea, como de eso que nosotros pues nos dábamos cuenta que realmente sucedía o no sucedía. Entonces, cuando iniciamos Tlacuache Blue, nacimos como una agencia cualitativa, tal cual, pero enfocamos mucha de nuestra energía también a empezar a reportar tendencias locales. Habíamos ya tenido como cierta preparación en el rubro y entonces pues empezamos a hacerlo y pues justo reportar tendencias fue parte del corazón inicial de Tlacuache Blue y lo que de alguna manera nos ha catapultado como especialistas en cultura, ¿no? Porque al final las tendencias que empezamos a reportar tenían más un toque cultural que de consumo, ¿no? Como los típicos Innovation Roundups que son como los reportes de tendencias que llegan a ser como en la industria, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en reportar cosas que estaban sucediendo a nivel cultural y creo que eso ha sido como un diferenciador importante para Tlacuache Blue. Y no solo por aquí, sino para tantos lados. Yo me acuerdo siempre tan pioneros y referentes, ¿no? Desde España a Barcelona, mirando mucho lo que hacían. Era como hablabais de lectura cultural cuando a mí me costaba mucho explicárselo a la gente, ¿no? En Barcelona, y era como decía, guau, y ellos ya lo tienen como sobre la mesa. Esto hace 2013 y ahora sois 15 en Molecular trabajando y contáis con Santiago. ¿Qué momento estáis ahora? Cuando oyes esto, ¿te resuena a día de hoy? ¿Es lo mismo en otras olas y en otro contexto? ¿Es diferente? Yo creo que es igual y diferente. Cuando los conocí, creo que fue algo que resumió nuestra colaboración y nuestra amistad. Es esa admiración mutua que tenemos. Yo admiro mucho a David y a Daniela por lo que dices. Pusieron en la mesa muchas palabras como lectura cultural o han llevado caminando y haciendo trazos en las empresas que luego es complicado explicarles porque es importante la cultura, porque los reportes de tendencias llegan y muchas veces los equipos los leen sin contexto y empiezan a empujar cosas que probablemente no sean relevantes para el mercado mexicano. Entonces, cuando los conozco y empezamos a trabajar, creo que hicimos una muy bonita sinergia en ese sentido y ha sido conocer Tlacuache también desde adentro y desde que se cree que la cultura empieza a formar todo lo que vamos haciendo y no es nada más como un tagline de venta, sino y cómo podemos empezar a darle forma. Y pues ahora me incorporé con ellos. Llevamos 2 años trabajando y ha sido una aventura bastante linda. Ahora hablamos de en qué proyectos, ¿no? Cómo se trabaja a día de hoy, porque sí que mucha gente que muchas veces nos escucha le gusta mucho este tema, como de manera más personal o cotidiana, pero cuesta cómo hacerlo, ¿no? Cómo funcionar. Así que sí que me gustaría hablar de contenidos, de cosas que están pasando, pero también de procesos, ¿no? Y cómo se observa esta cultura. Antes que nada, me acuerdo que hace mucho tiempo, David, y siempre lo hablamos, me enseñaste ese concepto mind-blowing para mí que me transformó mucho, que fue tropicalizar, ¿no? La necesidad de estos informes tan globales de tropicalizarlos. ¿Qué onda México?
¿Por qué siempre vieron que era esta necesidad de que es este mundo tan peculiar, esta burbuja, que veían, ¿no? Esta falta de la necesidad, lo hemos de hacer desde aquí, ¿no? Y tiene que ser desde aquí y no es lo mismo lo que nos viene de fuera. ¿Cómo lo ven? Pues es que al final todo lo hacemos a la mexicana. Cualquier tendencia global, o sea, de hecho hemos sido famosos por réplicas que hemos hecho de otras cosas en el mundo, no sé, que la torre latinoamericana es una réplica del Empire State, ¿no? O sea, que todo lo hacemos en chiquito o a la mexicana, a nuestra manera. Entonces, pues eso aplica para cualquier tendencia en el mundo. Cosas que están sucediendo afuera, pues aquí, si lo pasas por el prisma de la cultura mexicana, pues adquiere otros matices, ¿no? Totalmente diferentes. No sé, por ejemplo, adelantándome un poco en lo que vamos a hablar en nuestro reporte de tendencias locales de este año, nos planteábamos preguntas cuando veíamos el posible arribo de Ozempic, ¿no? De este medicamento y que pudiera ser más democrático, más accesible para muchas personas, y decíamos, híjole, pero ¿qué pasa en México cuando sabemos que no hay disciplina, que no hay constancia, que seguro se van a dejar de poner una inyección en 15 días, ¿no? Y además nosotros dependiendo tanto de la comida, ¿no? Nuestra felicidad, nuestro estado de ánimo depende tanto de la comida, que imagínate que les quitas el apetito a los mexicanos, ¿qué les va a pasar, no? Entonces, es un ejemplo muy claro de qué pasa con una energía global en donde se va a democratizar un medicamento para adelgazar a las personas, pero qué pasa en México, ¿no? Con los hábitos, con la cultura, con cómo son los mexicanos y qué representa la comida para ellos, ¿no? En una observación como esta, ¿no? Y además me encanta el tema Ozempic, a quien nos escuche, espero que haya estado en esta ciudad, que es mi favorita always, pero en las botanas callejeras es algo que forma parte, ¿no? Y esta indulgencia constante y este mango con picante y con crema y esta comida que forma parte de la felicidad. Pero en este caso, por ejemplo, la observación del Ozempic, ¿cómo lo rastrean? ¿Cómo funcionan? Es decir, apuntan señales, tienen como un mapa así de detectives, hacen sesiones y frenan los 3 o los 15. ¿Cómo llegan hasta aquí, no? Este año intentamos hacerlo colaborativo con todo el equipo porque ya éramos más. Fue muy interesante ver señales de cambio. Por ejemplo, ver cosas como que venden Ozempic o empiezan a vender fármacos en Bodega Aurrera, donde es un low tier para masivo. Eso te da una señal de por qué están metiendo este tipo de fármacos en este tipo de tiendas o noticias de que está en Costco. Entonces empezamos a ver cuál es la estructura que está debajo de la cultura, que sabemos que somos hiperindulgentes, que sabemos que nos encanta tomar cerveza, que somos, como decía David, poco disciplinados, y entonces hacemos como un match y un mapeo. Este año lo hicimos como en un miro y estuvimos todos los viernes teniendo sesiones de implicaciones, teniendo sesiones de rastreo, y a partir de ahí decimos, bueno, no podemos leer el futuro, pero sí podemos como anticipar algunas cosas, uniendo como un gran rompecabezas que tenemos. Tenemos otra que en lugar de metaverso ahora le pusimos mexaverso. Porque me encanta. ¿Y de qué va el mexaverso? El mexaverso es como México, no sé si has visto estos videos de México o IA, que empiezan a construir Oxxos en Roblox o empiezan a hacer cantinas en Roblox, y es como la cultura empieza a permear esas betas y esas finas líneas digitales también entran ahí, y no es lo mismo un Roblox que posiblemente en Estados Unidos, que cómo empezamos a culturizarlo aquí en México. Ah, ya puedes ir a Chalme en Roblox, ¿no? Claro, claro. Alguien dijo en una junta del equipo que hoy pareciera que ya hay más gente en Roblox que en Twitter, ¿no? Estoy de acuerdo. Esto es entrenamiento al final, esta observación de señales y trabajar. Ustedes al final hacen un reporte que distribuyen y que se puede acceder, y luego también trabajan para clientes, luego entramos en eso. Pero esta observación constante es parte de la disciplina dentro de vuestro estudio de observar. Tenéis como un método, ¿no? Hablamos siempre mucho cuando entrevistamos a alguien qué métodos hay. Yo soy como bastante antimétodo y tengo un caos bastante propio y personal, el cual comparto dentro de mi caos, pero tienen como una disciplina, han encontrado como un sistema de herramientas de, ok, tiramos aquí las señales, los viernes, como decíais, nos sentamos y pensamos, o es algo que lidera más a alguien y el resto comparte. ¿Cómo es esta manera de observar y de explorar? Todos, o sea, en realidad todos vamos recolectando señales. Tenemos como este enfoque en Tlacuache, en donde pensamos que pues al final estamos condicionados
a nivel personal y en los algoritmos en cuanto a los contenidos que llegan a nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos puntos de así nos vista. visualizamos, ¿no? O sea, como entes diferentes que van a llegar con información diferente, condicionada por sus gustos y por sus algoritmos, más la investigación propia, ¿no? Pero pues al final todo el equipo llega con señales y en estas juntas vamos organizando esas señales y les vamos dando sentido y vamos encontrando como pues justo esos patrones que nos ayudan a definir, bueno, aquí parece que está sucediendo algo, ¿no? Cuando varios clústeres de señales pues terminan alineándose a la misma necesidad, al mismo patrón, al mismo shift cultural, es cuando ya lo marcamos como una energía o una tendencia, ¿no? Totalmente, ¿no? Que hemos de sumar puntos de vista que cada uno tiene como sus intereses o sus investigaciones y luego clusterizarlas. Una vez que se tienen y duran un año, los reportes siguen siendo anuales, se van trabajando, son vivos, ¿cómo los entienden? ¿No? Es una cosa que se hace en diciembre y la lanzamos, es algo que se va haciendo constantemente y es interna. ¿Cómo lo entienden? Porque claro, al final estos son olas que no paran, ¿no? Y el río nunca cesa. ¿Cómo lo trabajan? Pues realmente no creemos que terminen en un año, más bien hay cosas que empezamos, incluso el año pasado hicimos un ejercicio muy bueno donde empezamos a mapear los forecasts desde el 2017 y vimos cuáles habían sido las evoluciones, qué cosas habían pasado. Y era interesante ver que hay cosas que no desaparecen, mutan, y hay cosas que, no me gusta la palabra evolución, pero más bien cambian, se transforman. Llega un factor que no estaba en la ecuación y cambia por completo el tono de alguna tendencia que habíamos visto. Y esa es como una continuidad que ya leemos internamente entre las 15 personas que somos, e incluso entre nosotros tres ya es como muy natural y orgánico esta comunicación que tenemos de cómo evolucionan las cosas o cómo cambian. Bueno, al final creo, no sé, corríjame si me confundo, que en estos entornos cuando trabajamos juntos se crea como un brain común, ¿no? Un cerebro común donde ya sabemos casi mirándonos de, ok, aquí está pasando algo, ¿no? Viste nada más que nos eso que volteamos dijimos. Para cerrar este tema de señales, que para quien, si alguien le está poniendo cabeza a señales, son cosas que pasan, ¿no? Al final y las vamos conectando y luego las ponemos en conjunto. Yo estoy como muy a favor de señales de mantenimiento, cosas no, porque parece que siempre los que nos dedicamos a rastrear lo que pasa es como lo nuevo, ¿no? Y decían ahora cosas que mutan, cosas que siempre están. Ese formato, este modelo de negocio que siempre funciona, ¿también las tienen en cuenta o cuando analizan señales es como tiene que ser novedad, cosa nueva, o también observamos cosas que duran, que siguen estando? Sí, es de todo. En realidad es de todo. Y en realidad las energías que reportamos es una combinación de cosas que probablemente cambiaron, se transformaron, mutaron y otras que sí están empezando, ¿no? Entonces, para poder darle seguimiento a eso que ya estaba, pues hay que seguir ¿no? Como observando esos fenómenos. Pero sí, o sea, son las dos cosas, ¿no? Es lo emergente, pero también lo que sigue permaneciendo para ver esos cambios. Pienso, no sé, en una energía que reportamos el año pasado que se llamaba tsunami conservador, ¿no? Y era cómo regresaba toda una ola de pensamientos, pues, de ultraderecha, ¿no? Acabar con el pensamiento woke. Y este año, por ejemplo, vimos que ha evolucionado, o sea, no ha parado, ha ido aumentando y entonces este año le estamos llamando conservadurismo pop, ¿no? Porque entonces ya está en todos lados, ya hay influencers, ya hay un álbum de una connacional tuya que ya está todo blanco, ¿no? Y todo bueno, después de que las narrativas eran de rebeldía y de desenfreno y ahora no, ¿no? El color del año, ya blanco, o sea, como al final estamos viendo cómo esta ola de conservadurismo que empezó muchos meses atrás, pues hoy ya está bien cimentada y ya está llegando a la cultura pop, ¿no? Por ejemplo. Ahora entramos en el reporte y otras cosas así como el Ozempic, el Mexaverso, ¿no? Pero una vez que tenemos este reporte, ¿para qué funciona? Por ejemplo, esta ola de conservadurismo, ¿no? Al final tenemos que vivir, nos encantaría hacer gimnasia de cabeza y estar todo el team espoteando cosas y mirando, pero al final tenemos que trabajar y entiendo que trabajamos y se trabaja para marcas, corporate, organizaciones, instituciones. ¿Cómo es ese funcionamiento? ¿Cómo les funciona, por ejemplo, ¿no? Algo como, mira, pues estamos en este conservadurismo, ¿cómo se acciona? ¿Cómo es la conversación con marcas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo entendéis o cómo lo hacéis? ¿Son proyectos muy ad hoc de tengo esto y luego se analizan lo que sale de los informes o se tiene que entender muy bien? ¿Cómo es vuestra manera de dialogar con clientes?
Pensaría que cada empresa es diferente, entonces 100%. lo manejamos de una forma muy consultiva de entender qué duele, qué interesa, qué capacidades son las que hay disponibles, porque si esto no es algo que tengamos nosotros, pero si llegamos a hablar de veganismo con una empresa de carne, posiblemente van a decir, explícame la relevancia o sin que yo cambie todo mi modelo y mi infraestructura que llevo construyendo muchos años. Entonces, primero es entender qué te duele, quién eres, qué necesitas. A partir de ahí hacemos como un proceso de priorización, de entender qué es más relevante, qué hace más fit estratégico, qué cosas pueden generarte mucho más incertidumbre que otras. Y esa colaboración consultiva creo que es algo que nos ha ayudado mucho, que es escuchar, entender y no porque sea una tendencia tal vez tienes que activarla, sino entender además al consumidor que está en el centro. Ayer platicábamos con un cliente y le decíamos, es que las tendencias empiezan y terminan en el consumidor, sino... Las personas siempre en el centro. Exacto. ¿No? Muchas veces es como, pues vegano y me hago vegano, ¿no, baby? Igual no era tu película, ¿no? En este sentido, cuando trabajáis con clientes, pienso en nosotras también cuando tenemos como proyectos, ¿no? Como bien decías, también tiene que haber un cliente un poco con ganas de aperturismo, porque entiendo que muchas veces se le hace fruncir el ceño, se le hace, no, baby, no, igual sí te apetecía mucho subirte, pero igual no es lo interesante, ¿no? Entiendo que también hay como mucha conversación en este sentido. ¿Qué departamentos les suelen llamar? O sea, ¿es directamente como CEOs, es los departamentos de personas o con quién suelen como dialogar, ¿no? Con los clientes? Desde innovación, es como cuando se trata de tendencias, ¿no? De esta área es desde innovación o también desde insights, o sea, desde esas dos áreas. Y en realidad creo que el principal obstáculo, freno desde el lado del cliente que nos hemos enfrentado es a los horizontes, no sé cómo plantearlo, o sea, como hasta dónde se puede llegar. Creo que un mal de la industria, ya desde el lado de los clientes, es el cortoplacismo de las personas en las empresas. Entonces, llegan a estar tan poco tiempo que en esos meses que quieren estar, quieren dejar claro que pasaron por ahí. Entonces, cuando nosotros llegamos, es esto, cuando ¿cierto? nosotros llegamos a decirles, bueno, es que en 5 años te podrías preparar para esto, es como yo en 5 años no sé dónde voy a estar, no voy a estar aquí, no me importa, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso? Yo quiero algo para el siguiente año, yo quiero algo para dentro de 2 meses, ¿no? No necesariamente para algo tan lejos. Pero pues es una cultura que justo va a tener que ir cambiando con el tiempo, ¿no? Totalmente. En este sentido, esa idea de pensamiento catedral, ¿no? De dejar como testigo y vestigio para que sigan los otros, que muchas veces en el corporate, por dejar tu sellito y tu firma, ¿no? Parece que... Y eso da mucha rabia, no sé ustedes cómo lo llevan. A nosotras nos pone como muy nerviosas muchas veces ver como un proyecto y porque cambió alguien del team dices, wow, shit. Porque no le gustó, ¿no? Ya, porque decía que eso no iba a bueno, funcionar. porque Exacto. pues ya Next, como llegó nuevo, pues ese proyecto se queda aparcado. Dices, había un thinking increíble, ¿no? Ahí encima de la mesa una hoguera, un fuego vivo latiendo. En este sentido, decías antes, Santiago, como que no se predice, ¿no? Ya lo sabemos, se anticipa. No sé si ven ahora que hay como más ganas, al menos desde España, los futuros están como en auge, ¿no? Así como en su momento fue la palabra cool hunting, que ahora los futuros, las tendencias, los reportes de tendencias están por todos, también el ChatGPT hizo mucho y todo el mundo hace sus reportes, ¿no? Y gente como muy nueva en la industria que está perfecta y cabemos siempre todas en la mesa. No sé si aquí es lo mismo y notan como ganas de saber más y las tendencias están o incluso va un punto más allá, ¿no? Y hay empresas que ya están más avanzadas y no sé cómo ven la situación actual. España definitivamente están pasando, o sea, ahí tienes a Phil Valgatas, tienes a Melanie Scott Smith que están haciendo cosas súper interesantes y acá también están sucediendo cosas, veo un hambre y vemos un hambre de incluso de los clientes de explícame qué es esto de prospectiva, explícame qué es esto de diseño de futuros porque no le entiendo, pero suena que, o sea, ya van varias personas que por patrón me han dicho dale un vistazo. Necesitas saberlo, exacto. Nos tocó un cliente que decía, es que ayer justo me dijeron, métete a ver temas de diseño de futuro, su Strategic Foresight, y nos preguntó, y le dijimos, claro, tenemos todo un área que estamos haciendo enfocado en eso. Entonces, están empezando como a emerger cosas, libros, cursos. Hay una especialidad, ¿no? Aquí en centro de eso, ¿no? Donde cada año pues sale un buen de personas que se van a dedicar a esto, ¿no? Que van a poner su agencia o que ya están generando contenido o que ya están metidos en esto. Y perfiles con una
siendo parte de esta maestría con unos notions de señales increíbles, ¿no? Gente que está haciendo unas cosas que dices, wow, deberíais ser doctores honoris causa y están como estudiando. Lo hablábamos también fuera de micro, ¿no? Que al menos desde España, México siempre ha sido súper avanzado, tanto en gente que le ha puesto cabeza a diseños de futuro. Aquí yo creo que, David, corrígeme, igual cuando nos conocimos, que debía ser inicios de Telacuache, igual no usábamos diseño de futuros como en sí palabra, pero al final hablábamos un poco de lo mismo de otras maneras, ¿no? ¿Por qué creen que aquí ha habido, ¿no? Desde que existe esta maestría ahí como gente increíble hablando desde aquí, o sea, es como lo veo mucho más avanzado. En España lo veo más como tendencias, perspectiva, insights, traducir, cualitativo, mercados, estudios, next. Pero aquí veo como thinkings, como teoría, como no sé, ¿creen que hay algo en este sentido? ¿El agua de que se bebe? No, yo creo que más bien estamos en un momento de profesionalización que a lo mejor en otros lugares no está sucediendo. Donde sigue siendo como más empírico o a lo mejor con marcos no tan actualizados. Creo que lo que está sucediendo en México es que se está profesionalizando y se está actualizando como el método de hacerlo, ¿no? Y hay instituciones como la UNAM donde empezaron desde los 60 a estudios prospectivos con Alonso Concheiro. Y hay personas que cimentaron eso y han permitido como amplitud y profundidad, porque pues muchos textos, como sabes, están en inglés y entonces de repente, incluso cuando empiezas a leer teoría de prospectiva en español, la primera vez es raro, porque utilizan palabras que piensas que no traducen como prospectiva, que puede ser Strategic Foresight o de Delphi Method, que es el método Delphi. Entonces esas traducciones primero son un shock, pero ayudan a entender en otros idiomas los pasos metódicos que de repente se utilizan. Así como entienden, ¿no? Parafraseando mal y punky, cuando alguien les pregunta diseño de futuros, que es un cliente de estos que tiene curiosidad, o alguien incluso tomándose una chelita que dice, ay, hacen diseño de futuros, ¿no? ¿Qué onda, no? Porque al final usamos mucha palabreja sin ningún examen ni definición de libro, sino así a lo punky. Como veníamos muy de tendencias y ahora estamos más en perspectiva, diseño de futuros, y son palabritas que igual alguien nos escucha y dice, vale, ok, pero ¿qué entienden estos muchachos por eso, no? Cuando hablamos de perspectiva y diseño de futuro, ¿vendría a ser lo mismo? ¿No? ¿Hay matices? ¿Es más accionable, es menos accionable, es más estratégico? ¿Cómo lo entienden así un poco en formato sencillo? Cuando me preguntan qué es, yo les digo, es como, si va a llover, vas a traer un paraguas. O si sale el sol, y el mismo paraguas te sirve para dos funciones. Entonces es prepararte, pero para tu negocio. Y creo que con eso esa figura mental les funciona bastante. Y pues entre prospectiva y diseño de futuros creo que sí hay matices donde el diseño es una iteración constante para ver hacia dónde se quiere ir, y tal vez prospectiva sí es como entender qué podría pasar para anticipar y mitigar algunos riesgos. Entonces también incluso en esas palabras hay matices tan pequeños que... Aquí podríamos estar como en una maratón de matices, porque creo que a las tres nos encanta, pero como no sé si a la audiencia se le hará muy insider, pero invito a que se rebusque, y lo has explicado como súper bien con este ejemplo del paraguas. Mientras os escucho, me escucho muchas veces a mí misma y considero que en este sentido, cuando se trabaja con clientes o instituciones, también muchas veces ONGs o muy gubernamental, el cliente, yo siempre digo con cariño y amor, tiene que ser como un poco la lista de la clase para querer anticiparse, porque en un entorno tan accionable, donde quiero, me lo invento, lo banalizo todo mucho, lo llevo muy, el TikTok de la semana, el influencer que me toca, el content que tengo que tener, el producto con el matcha de turno o el ingrediente como tan ahora. Claro, cuando oigo todo, que yo soy súper fan, obviamente anticiparse, entender, explorar, frenar agendas y solo entender y discutir, pero claro, esto... ¿Dónde se lleva, no? Muchas veces un cliente dice, ok, pensar por pensar. Bueno, baby, es gimnasia de cabeza, te vas a anticipar cuando las cosas no vayan bien. ¿Cómo ustedes esto lo tienen que convencer? ¿Se ve claro? ¿Hay ganas de frenar y simplemente explorar por explorar para anticipar en este sentido? Hay de todo. Es que sí, encontramos equipos que entienden, se apasionan, trabajan de manera independiente, donde nada más les ponemos el ejemplo y ellos... se siguen, ¿no? Tuvimos un cliente que nos sorprendió porque después de un workshop que tuvimos donde les enseñamos a construir escenarios, etc., ellos se siguieron haciendo el trabajo y después llegaron con nosotros y miren, sacamos todo esto y se aquí notó, hay orgasmo, ¿no? Exacto. ¿no? Hay como un orgasmo cerebral de wow.
Y hay otros que no. Quieren Que es el nada one más- page y el resumen, Exacto, ¿no? Como y dime que- qué color era y era... "Bo". y que a lo mejor no le entienden o no encuentran la utilidad, o que pues, lo que te decía, nada más quieren algo para el siguiente mes y no necesariamente de aquí a 5 años, y que no tienen la misma pasión y en donde sí se tiene que, con ellos sí se tiene que hacer mayor labor de explicar, convencer por qué eso funciona, ¿no? Realmente. Y ahí hay un punto, creo que lo que conecta, que es lo que hablábamos al principio, que es la cultura. Probablemente cuando hablamos de diseño de futuros, perspectiva, algunos lo sientan muy acá, como muy adelante, pero cuando hablamos de cultura, eso es como un punto de comunión donde siempre vuelven. O sea, no importa si ya les explicamos lo de los horizontes, explicamos lo de los futuros, se quedan mucho con esta parte de las tendencias culturales que les llevamos, son un buen motor y se les quedan muy grabadas. Eso sí, creo que es una constante en todos nuestros clientes. Ya los siguientes pasos puede que a algunos les interese más o menos, pero el tema de tendencias culturales es algo que les marca mucho y me parece que también es la esencia de... Es una puerta de entrada para que entiendan lo importante que es esto. Y justamente para cerrar el círculo, sí que quería cerrar con algo que justo va de cultura y de frenar agendas y ponerse a pensar que es su club de cultura. Cuéntenos cómo nace, qué es, cómo funciona. Y además nosotras en España, junto con Berta y el proyecto Hacking the Wall, empezamos también un espacio de pensar en voz alta, ¿no? Como que deberíamos encontrarnos algún día en formato online, en remoto, en una hora perfecta para todas. Pero ¿cómo es que es este club? ¿Y cómo nació? ¿Qué necesidad había? ¿Y cómo funciona? Bueno, el club como tal, pues nace como una iniciativa para entender la cultura mexicana en sí y darle seguimiento a las expresiones culturales que pues van saliendo día con día. Y como tal es una plataforma de conocimiento, porque pues están reportando estos movimientos y fenómenos culturales, pero también una plataforma de encuentro y de socialización de conocimiento en donde invitamos a las personas a reunirse y discutir sobre diferentes temas pues, que están sucediendo allá afuera, ¿no? Y es nuevamente el método que te platicé hace rato, en donde estamos considerando a cada persona que llega ahí, pues como un ente que trae información nueva y que combinada con la de las otras cabezas, pues al final se llegan a conclusiones muchísimo más interesantes. Entonces en estas reuniones que hemos estado realizando, pues la gente habla, ¿no? O sea, ponemos un tema al centro y entonces empiezan a discutir ese tema. Se seleccionan previamente, ¿no? Les hacemos una pequeña encuesta a quienes quieren participar, como de qué temas quisieran que se abordaran y entonces, pues, dependiendo de esos temas, pues se van seleccionando algunos para que se amplifiquen, ¿no? Y que esa misma información sea materia prima que alimenta lo que estamos reportando, ¿no? Ya del lado comercial. Bueno, me encanta porque justo nosotras que empezamos el Hack de Club, que al final es un poco lo mismo con un tema, y hace poco estuve en un club, bueno, en un día de pensamiento, en un encuentro que hubo, y estaba Roy Galán, que es un observador y teórico español, que habló de un ejercicio que le llamaba el enterrador y que hacía a menudo con gente y era como enterrar conceptos y con diferentes puntos de vista, ¿no? Y me resonaba al club y ahora lo mismo, ¿no? Entonces entiendo que estas personas que nos gusta tanto observar y mezclar ideas, creo que es algo que es macro, podríamos decir, que está pasando aquí y allá, y ojalá un día real nos podamos encontrar, porque no sé ustedes si ven como muchas ganas de compartir puntos de vista y es brutal en este momento de hiperindividualismo y de bubbles, ¿no? Y que estamos todas ahí cuando alguien te dice, ah, wow. Entonces eso se conecta y dices, es lo mismo que yo pensaba, pero de un entorno Roblox que yo, por ejemplo, no entiendo para nada. No sé si notan esas ganas de venir y de compartir y de escuchar y de frenar agendas. Creo que ahora es el momento para eso. Sí, creo que el insight principal de por qué también empezamos el club era... Hay necesidad también de que sea físico, porque las pantallas de pronto ya sirven para algunas cosas, pero veíamos esta necesidad de juntarte con alguien y escuchar a quien piensa diferente posiblemente. Y antes era quien piensa diferente, lo bloqueo de mis redes sociales y listo. Y ahora es como... Más necesario que nunca. Necesito escucharte porque no estoy entendiendo, pero me interesa porque no estoy pensando igual que tú. Y creo que fue una de las grandes cosas, junto con otras, de por qué empezamos un club de la cultura con periodicidad física.
Me encanta que sea físico. Nosotros lo hacemos en formato... Nosotros lo hacemos virtual. No, claro, pero al final físico es brutal, ¿no? En esta idea de a una persona en delante no le dices lo mismo que con un artefacto entre medio, ¿no? Pero creo que qué interesante el puntos de vista que no piensan igual y no siempre el sí, sino justamente el entender y el observar desde ahí. Y ahora sí quería acabar con este reporte. No sé si cómo se titula, qué temas toca, qué sorpresas podemos ver, así como unas pinceladas del reporte. Sí, bueno, cada año hacemos este reporte, no tiene ningún nombre complejo, es un trend forecast anual, ¿no? O sea, le ponemos el número del año que corresponde y pues bueno, voy a sacar mi acordeón porque... Bien, antes mientras lo buscas, David, ¿cuándo se cierra un reporte? Esto es dificilísimo, ¿no? Es horrible, nunca se puede cerrar. Porque al final las cambian y todo el rato hay algo, ¿no? Y es ahora me espero ya a esto, me espero a esto. ¿Cómo deciden? Si ya lo vas a lanzar mañana, hoy salió una señal que seguro en una tendencia y dices, ¿cómo pero no se la metí? ponen ¿no? un final, sí, claro. un deadline y dicen, aquí me da igual, pase lo que pase, ¿no? Sí, exacto. Ahorita ya está justo en cerrándose en diseño, o sea, ya la información que está ya, ¿no? O sea, ya está ahí llegó. Y ya no se puede añadir. Yo tengo un problema, me pasa mucho, por eso siempre trabajo con gente mucho mejor que yo en realidad aporto muy poco y yo tengo como un problema que es que le llamo como muy gringo, ¿no? No sé, porque tampoco nunca lo hice, pero el pavo ese que hacen como en ese día importante, que cenan, como engordar el pavo, yo no puedo dejar de engordar el pavo. Y es como, y sigo, él me dice, Fran, ya era así el título y ya hemos cerrado. Y yo, no, pero... Entonces creo que por eso le hacía esa pregunta, ¿cómo se cierran las cosas, no? Entonces pues sí, ya está cerrado, es una decisión decisión personal. Y entonces temas. Entonces, bueno, ya hablé de algunas, ¿no? Ya hablé pondremos el link para. Entiendo que se puede descargar, así que pondremos el link para curiosas. Es un montón de gasolina. Yo creo que he revisado los últimos, no sé, 10, 9, 8, los comparto con mis alumnas, trabajamos sobre ello, los podría recitar. Así que muchas gracias por compartirnos estos puntos. Así que adelante, temitas que se tocan. Sí, bueno, ya hablé del conservadurismo pop, del cuerpo prometido, así le llamamos a esta tendencia del Ozempic. Ya hablamos un poco del mexaverso, ¿no? Que tiene que ver con estas realidades fluidas y de cómo pues hoy el mundo digital y el virtual están más fusionados que nunca y las expresiones que hay de un lado se replican en el otro y hay dos mundos, ¿no? Estamos viviendo prácticamente dos mundos. Tenemos otra que tiene, por ejemplo, que ver con el clima social, un poco más cuál es el estado de ánimo y lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en los últimos meses es demasiado enojo. O sea, cada vez que hay una protesta hay más violencia, ¿no? De los dos lados. Hay como todo un pensamiento revolucionario sucediendo en México en estos momentos, derivado de la tensión que existe por el gobierno actual, ¿no? A nivel social. Hay mucho despertar de conciencia de clase en el nivel socioeconómico bajo, que también está generando mucho resentimiento, ¿no? Hay una crítica a la opresión sistematizada en donde dicen, claro, yo estoy en medio de, ¿no? de un sistema que no me privilegia, ¿no? Que no me favorece y nunca me va a favorecer, y entonces hay una desesperanza y un enojo y una frustración impresionantes. También estamos viendo cómo, así como el conservadurismo, el machismo está avanzando muy cañón, porque pues ya en nuestro ADN cultural ya tenemos el machismo. O sea, nada más era como cuestión de volverle a echar una chispita para, ¿no? Para que se volviera a prender. Y entonces está avanzando, ¿no? Le estamos llamando machismo renormalizado porque pues está regresando como con fuerza. También esto lo han reportado en diferentes reportes globales que hablan como de un regreso a lo análogo, ¿no? Como de un abandono del mundo tecnológico, de las plataformas digitales, etc., para regresar a experiencias, actividades más análogas. El wellness en México siempre ha sido un tema, ¿no? Porque, pues, no somos una sociedad que tienda al bienestar en cuanto a hábitos, disciplina, etc., ya lo había mencionado. Entonces, cómo este wellness se está apropiando desde la anarquía, ¿no? Y cómo rompiendo las reglas del wellness en México, pues se favorece un poco más esta adopción. Y ahí ha sido una evolución, ¿no? Con el paso de los años. No sé qué es hablar de las otras medicinas. Bueno, antes de seguir, creo que es como brutal cómo se lleva, por ejemplo, qué bonito lo del enojo del pensamiento revolucionario, ¿no? Porque mientras te escuchaba pensaba, ¿cuán tienen las cosas de macro? Al final, ¿no? Hay muchas cosas macro, pero luego hay muchos matices, pues hay países más machistas o otros menos, tal vez, pero luego sí que hay fuegos o energías. Pero, por ejemplo, pensaba así, ¿no? Me lo llevaba a mi país, también estamos enojados, pero
creo que aquí como un enojo más interesante o que puede llevar, ¿no? Como ya más urgente, ¿no? Y como este cabreo o este despertar de conciencia de clase, ¿no? Mientras en otros lugares el despertar es como casi de Ozempic y de cuerpo y de meditación, ¿no? También vemos mucho este individualismo en el me voy a cuidar yo, pero me olvido de cuidar a mi tribu o mi equipo o mi clase o mi familia, ¿no? Entonces, qué fuerte ver estos matices. Creo como un ejercicio un día podemos invitar a alguien que nos lo sponsore, como ir una por una y analizar desde diferentes prismas en Claro, diferentes, ¿no? Lo que yo le llamo el Claro. volumen, en qué volumen está. Porque esto del enojo también es... Estábamos viendo que el decil más alto gana 10 veces que el decil más bajo en México. Y entonces estos enojos son muy naturales. Yes, sí, sí. Porque es como... Se celebra mucho que ya rebasamos, que hay mucho más clase media en México. Hace poco salió una noticia esta semana que va a ser la pirámide. Pero esto también impacta en las diferencias sustanciales que tiene un decil alto al decil medio bajo. Empieza a generar fricciones y enojos naturales de por qué tú sí, yo no. Y esas cosas son las que estamos viendo que están generando ese nivel de enojo o de cabreo, como dices tú. Dejamos el resto para que quien quiera las observe. Y sí que para acabar tenía dos preguntas. Podemos pasar palabra o dejarlas aquí en esta hoguera común. Una es, ¿qué onda con toda esta foto que estamos viendo con enojos, Ozempics, Mexaversos? ¿Cómo ven el momento? ¿Lo veis interesante? ¿Es un momento diver donde hacer cosas? ¿Es un momento donde debemos ir a la calle? Sí, es como pregunta muy compleja, pero pensamientos que les vengan de cómo vemos el patio a día de hoy. Ilusionante, cambios, complicado, hay que sentarse a pensar. Creo que ya lo estamos haciendo nosotras hoy y en muchos otros formatos, pero ¿cómo veis un poco el patio a día de hoy, no? Pregunta, se puede pasar palabra, ¿eh? No sé, Santiago, si te animas a... Mientras David piensa, ¿cómo lo ves? híjole. Pues es que llevamos un rato en donde pues nuestros reportes de alguna manera pues siguen reportando este periodo de caos, adversidad, o sea, como que no paramos, ¿no? O sea, como que sigue hasta pareciera que aumentando, ni siquiera disminuyendo. Entonces, pues desde nuestra perspectiva siguen siendo momentos complejos, ¿no? De mucha adversidad, de mucha guerra cultural, de muchos retos, de mucha polarización, y pues sí, o sea, de este enojo generalizado porque pues ya nadie puede, ¿no? O sea, parecía que las personas están muy desencantadas de la vida, ¿no? De repente, ¿no? De no tener dinero, de no tener descanso, ¿no? O sea, de estar siempre en el acelere, no sé. Y creo que ya esto ya es como ceguera de taller, pero más que nunca es necesario hacer diseño de futuros el día de hoy. Por esto que menciona David. Porque se dice que en América Latina tenemos los ojos en la nuca porque siempre vemos hacia el pasado. Y si vemos al pasado ha sido una historia muy compleja. Hace poco fuimos a Perú y nos tocaban marchas y acaban de matar a un chico y demás. Y entonces cuando hacíamos escenarios pues, les preguntábamos, piensa en el de transformación y decían, no puedo. Tengo una imposibilidad por pensar en un escenario de transformación hacia el futuro. Y fue muy complejo como platicar y dialogar con las personas, pero el diseño de futuros te permite colaborar con gente, te permite construir, te permite ver que hay otras maneras y ante estas realidades creo que siempre está la posibilidad de... Hay fuerzas que están afuera que no podemos controlar, pero hay maneras estratégicas en las que se puede ir caminando hacia un futuro más próspero. No se puede para todos porque... Pero somos muchos y hay muchas visiones, pero que sí tengamos un punto en común a caminar. Qué bonito esta idea de los ojos y qué bonito este cierre que encaja muy bien con la última pregunta, que era que si consideraban que estábamos en una crisis de imaginación, ¿no? Que creo que un poco los diseños de futuros nos ayudan a imaginar más y mejor, porque justo en lo que decías, David, de muchas veces a mí me pasa cuando hacemos exploraciones que es qué mal está el patio, pues vamos a imaginar mejor. Y me ha encantado esta frase de no puedo, ¿no? Y es como, hey babies, pues vamos a intentar poder. Vamos a entre todas intentar poder. Suena muy naif y muy Jorge Bucay a momentos como está la cosa, intentar imaginar mejor. Pero no sé si consideran que debemos imaginar y multiplicar imaginaciones, ¿no? Yo soy muy fan de Julian Blicker y él tiene esta palabra de imagine harder y cuando explica el proceso de imaginación es
Si tú sales a correr un día en la mañana y no has corrido durante 5 años, te va a costar, te vas a cansar, te van a doler las piernas. Es el mismo proceso para imaginar. El día 1 que lo hagas, te va a doler y vas a decir, No ¿qué puedo. estoy haciendo? No puedo. Pero llegando el mes 2 o 3, vas a ver que incluso en tu vida personal puedes imaginar relaciones diferentes, respuestas diferentes, modos de llegar a una respuesta de formas diferentes. Y estamos en una crisis de imaginación. Yo ahorita dirá David, yo creo que sí, porque tenemos a nuestro amiguito que le picamos y nos da una respuesta Y te dice qué certera, buena pregunta. automática. Una imagen, lo que Y quieras. te dice qué buena pregunta. Encima te empodera constantemente. Sí. Entonces, sí estamos, creo, me parece que sí. Hay herramientas que personajes como Julian lo están haciendo bastante bien para platicar con él. Es una cosa, él está en un plano de imaginación constante y él crea cosas que es como ver a un fisicoculturista Me cargar encanta. todo el tiempo. Él funciona así, no sé qué piensas. Definitivamente. La gente como que no se imagina futuros positivos, ¿no? Ni los especialistas ni los terrenales, ¿no? Entonces, sí se necesita imaginar futuros positivos Pero para sí, ayudar a construirlos, porque es, pues, al final... tenemos que ¿no? armarlos juntos y Es urge una guía. hacerlo. Y yo hago certeza y espero que alguien que escuche esto, que alguna vez ha venido a algunas de mis sesiones, yo con sus informes he jugado a hacer futuros positivos del tipo que esto es la foto. Ahora cada cual que arme futuros positivos. Y como bien era la no sé correr, qué susto, me voy a morir, tengo agujetas, no, qué futuros, va a ser todo un desastre, mejor que no haga nada. Y poco a poco, simplemente después de una hora compartiendo puntos de vista, hay alguien que dice, mira, pues esta ideita, ¿por qué no la hacemos? ¿No? Entonces, muchas gracias por alimentarnos, por frenar, por ser tan referentes. Les seguimos de súper cerca. Ojalá alguien nos escuche y un día nos junte para poder pensar durante mucho rato. Sois lo más, nos encantáis. Un Muchas besito a gracias. Daniela, que es la que está mejor de las tres ahora mismo en Sí, Oaxaca. sí. Y muchas gracias por venir hasta aquí. Estamos a su Muchas disposición. gracias. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto, Gracias, un como gusto. siempre. Gracias.